Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Hoy meditaba y pensaba en mis épocas de estudiante en el seminario, cuando me preparaba para mi maestría en teología. Pensaba en varios profesores que yo tuve, como todo estudiante, ¿no? Y hay muchos de los que aprendí bastante y hay otros que aprendí también otras cosas que desearía no haber aprendido. Sin embargo, creo que son oportunas para enseñar y prevenir a la iglesia contra estas malas enseñanzas. Básicamente, uno de estos profesores nos enseñaba que la narrativa de Adán y Eva hablando con la serpiente, cuando la serpiente les dice que si comieran del árbol del bien y del mal, no morirían, sino que serían como Dios. Si ustedes si a ustedes les pregunto cómo interpretan este pasaje, todo el mundo pues que ha tenido contacto con la teología bíblica interpreta diciendo Satanás mintió, Satanás fue el primer exégeta, o sea, la primera persona o la primera criatura que malinterpretó la palabra de Dios. Sin embargo, este profesor nos enseñaba que si hay alguien verdadero o veraz en la narrativa de Edén, fue la serpiente, porque la serpiente era la única que le decía la verdad a Adán y a Eva. El día que comieran del árbol no morirían, sino que más bien serían como dioses, juzgando lo bueno y lo malo. Nuestro profesor nos enseñaba que el único ser injusto en Edén era Dios. Ustedes dirán, un momentico, ¿qué clase de profesor fue ese? ¿En qué seminario estudiaste? Pues los que me conocen saben que yo vengo de un seminario liberal, en el cual se acepta la narrativa bíblica, los que no son tan radicales, pero no la interpretan como tú y como yo, sino que la interpretan más bien desde una perspectiva moral en la cual ellos quieren quedar bien delante de Dios. El segundo profesor nos enseñó que las historias de Cristo, cualquier interpretación, cualquier ministerio que Cristo ejerció en la tierra fue sencillamente desde un punto de vista político, no desde un punto de vista espiritual. Básicamente se atreven incluso a decir que Cristo no debió morir en la cruz porque estaba perdiendo el tiempo. Yo tuve un profesor que nos decía, francamente, de nada nos sirve la cruz. Solo lo único que nos sirve de Cristo fueron sus enseñanzas para derrocar gobiernos, para transformar sistemas y para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Todo desde un punto de vista político, refiriéndose a minorías que han sido oprimidas por los gobiernos. Nuevamente, nosotros decimos qué clase de interpretación es esa cuando nosotros vemos que el reino de Dios es invisible y que Cristo era necesario que muriera por nuestros pecados, desde un punto de vista netamente metafísico. Las consecuencias de la muerte de Cristo sabemos que tienen consecuencias también físicas y culturales, pero Cristo básicamente vino a dar libertad a los cautivos del pecado, a los que han sido oprimidos por Satanás. Ellos no lo ven de esta forma, lo ven desde un punto de vista eminentemente terrenal. Esto me puso a pensar que hay toda clase de personas en la viña del Señor. No me refiero a la iglesia, sino a toda la creación de Dios. Están los que no están de acuerdo con nada de la Biblia, porque creen que la Biblia es un libro de fábulas, que es un libro inventado por hombres buscando poder. Conocemos personas así, ¿no? Personas que han sido iluminadas, entre comillas, por el siglo de las luces del siglo XVIII, que decía que la Biblia no es factible históricamente y que es imposible dar credibilidad a los milagros de la Biblia, incluyendo el nacimiento virginal de Cristo o su resurrección. Vamos a perder mucho tiempo con respecto a estas personas. Sin embargo, quiero que sepan que hay un grupo de personas que con fundamento o sin fundamento dicen que la Biblia no tiene ninguna credibilidad. Para estas personas, si quieren saber más sobre ellos, les recomiendo que estudien las influencias de Immanuel Kant en el siglo XVIII y de Julius Wellhausen con la alta crítica alemana. Sin embargo, vamos a seguir porque quiero enfocarme más en otros grupos en los cuales pienso que el pueblo de Dios se puede seguir
se puede identificar de alguna forma, aunque no es lo más recomendable. Los siguientes 5 grupos, creo que todos hemos caído de alguna u otra forma en estas categorías. El segundo grupo cree en la narrativa, o lo que se llama el drama, la D de drama. ¿Qué quiere decir esto? Estoy de acuerdo con los relatos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento o la Biblia hebraica, si eres liberal, y en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no lo interpreto como tú. En esa categoría están mis profesores que mencioné del seminario. Sin embargo, no solamente están los profesores del seminario donde yo estudié. Hay muchas personas, y de hecho, si vamos a la Biblia, si vamos a Lucas capítulo 24, nos damos cuenta que los mismos apóstoles veían el drama, sabían lo que estaba pasando, sin embargo no lo interpretaban correctamente. Recordemos que Cristo estaba, cuando lo crucifican y lo sepultan, los apóstoles comienzan a perder la paciencia y a no entender que estas cosas eran necesarias que ocurrieran. Cristo tiene que regañarlos, Cristo tiene que redarguirlos. Y en Lucas 24, versículo 25, dice: entonces Cristo les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces Cristo tiene que explicarles como a un recién nacido que, comenzando por Moisés y por toda la ley, Cristo tuvo que recordarles todo lo que las Escrituras enseñaban con respecto a Él. Los apóstoles veían el drama, pero no entendían, no tenían la doctrina. Pienso yo que especialmente en la escuela liberal y en la escuela radical se ven mucho estos casos. Gente que les gusta la Biblia, dicen ellos, sin embargo no la interpretan según la misma escritura, sino que la interpretan según su propio acomodo o según su propia intención. Esto es lo que se llama en hermenéutica eisegesis. Vamos a tomar de la Biblia, pero vamos a interpretarla según lo que nos convenga. Ahí también cae el ministerio de la prosperidad, de siembra y recoge, ministerios que sencillamente se han enfocado en un aspecto de las escrituras, por ejemplo el dinero, y en nada más. Estas personas también interpretan incluso versículos como que para ti y para mí son tan fáciles de interpretar, como Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas personas interpretan el versículo ese como un abuso infantil. Sobre todo la teología feminista interpreta al padre abusando de su hijo al ofrecerlo en contra de su voluntad para morir en una cruz, para derramar sangre. La interpretación liberal es que hubo un abuso infantil en la cruz del padre hacia el hijo. Así que podemos ver que son gente que reconoce el drama, pero no acepta la doctrina o la interpreta mal. El tercer grupo entienden el drama, entienden la doctrina, la interpretan correctamente, pero no adoran a Jehová, no adoran a Dios. Y no son cristianos carnales, por cierto. Un término que no existe en la Biblia, un término que recomiendo que no se utilice en la iglesia, porque es un término muy dañino. Si tu vida es en pecado constante, si no adoras a Dios, no es que no eres cristiano carnal, no es que eres cristiano carnal, sino que no eres cristiano, punto. De pronto eres un buen mundano, pero no eres un cristiano. Los cristianos carnales no existen. Este tercer grupo, como dije, entiende el drama, lo interpreta correctamente, según los principios bíblicos, creen en la divinidad de Cristo, creen en la Trinidad, creen en la necesidad de la muerte de Cristo por su iglesia. Hasta se llaman calvinistas, o hasta se llaman bautistas, hasta se llaman evangélicos, pentecostales. Sin embargo, su corazón no está con Dios. Son gente que ha gustado de los placeres celestiales, de las escrituras y de su interpretación, pero su corazón está lejos de Dios. Cuando estaba en el seminario, conocí a un personaje así, no voy a decir su nombre, se llamaba calvinista. De hecho, estaba haciendo un doctorado en calvinismo.
Y yo como buen calvinista que soy, me alegró mucho ver un hermano en la fe y le pregunté en qué iglesia se congregaba. Y me quedó mirando como si yo fuera la persona más ingenua del mundo, diciéndome, congregarme, yo no me congrego. Tú sabes que estas cosas, Álvaro, yo no las manejo desde un punto de vista espiritual, sino desde un punto de vista académico. Le encantaba el calvinismo, le encantaba cómo los 5 puntos del calvinismo tenían consecuencias culturales y políticas. Le encantó cómo Juan Calvino transformó Suiza, por ejemplo. Como personajes como John Knox, como Abraham Kuyper o Abraham Kuyper, como Francis Schaeffer, hicieron tantas cosas por el bien de la sociedad. Cómo el cristianismo erradicó la esclavitud, el maltrato a las mujeres. Veían la conveniencia de la reforma protestante. Sin embargo, no querían a ese Dios, no querían nada personal con ese Dios. Entendían el drama, entendían la doctrina, pero no tenían la doxología, no adoraban a Dios. Hay gente así. Y también hay un cuarto grupo que es mucho más increíble todavía. Creen en el drama, interpretan bien las escrituras y hasta se congregan. La Biblia los describe como gente que hace largas oraciones, que se sientan en las puertas para que los vean. Sin embargo, no son discípulos, no son buenos padres, no son buenos esposos, no son buenos hijos. Son excelentes asistentes a la iglesia, no faltan un domingo. De hecho, diezman también. Sin embargo, su corazón también está lejos de Dios. Son gente que adoran al Dios de la creación los domingos y de lunes a viernes, de lunes a sábado, creen en la doctrina de la evolución, por ejemplo. Piensan que la ciencia es más importante que la teología. Piensan que el médico merece más respeto que el pastor. La Biblia también habla de estas personas. La Biblia los llama fariseos. Si ustedes van a Mateo capítulo 23, Cristo nos comienza a hablar de los fariseos y comienza con algo un poco sorprendente para muchos hermanos. Hermanos que tienen que limpiarse los ojos para ver, ¿será que Cristo dijo eso, verdad? Sí lo dijo. Cristo dijo con respecto a los fariseos: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Cristo estaba diciendo, lo que los fariseos enseñan, aplíquenlo a sus vidas, porque son buenos maestros. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Son esas personas que el no creyente se burla cuando dice, ¿y eso que es cristiano? Porque lee la Biblia, la interpreta, se congrega, sin embargo es una mala persona, es injusto, es tramposo, es vivo, como decimos acá en nuestra cultura, que premia al que se mete en la fila, al que encuentra una forma de cortar, de encontrarle una forma de meterle trampa a la empresa servidora de electricidad, al encontrar un cable pirata, como dicen por ahí, la persona que da soborno al policía, que es infiel, que le da plata al profesor para que pase a su hijo. Estas personas tramposas puede que tengan una buena doctrina, puede que estén dando tremendo sermón, puede que sea yo, incluso mismo, pero no hacen lo que predican. Los fariseos eran expertos en imponer cargas que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Sin embargo, Cristo los felicita y les dice, ustedes diezman, ustedes hacen largas oraciones, incluso son hasta evangelistas porque recorren cielo y tierra por hacer un prosélito. Pero que el versículo 33 les dice, ay de vosotros, el cual es el mensaje profético de maldición. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Si Cristo fuera predicador hoy día, no creo que fuera el predicador más popular por la forma tan vehemente como hablaba Cristo. Y les dice, ay de vosotros porque diezmáis
de todo, la menta, el eneldo, el comino, no solamente el sueldo, sino de todos los productos de su tierra. Diezmaban en el sentido categórico de la palabra. Sproul, antes de fallecer, el pastor R.C. Sproul decía que en una encuesta que se hizo en el año 2015, solamente el 4% de la iglesia evangélica a nivel mundial diezma. Ya sea que tú pienses que el diezmo es bíblico o no, también hay una categoría en la cual hay personas que no ofrendan ni siquiera. Sin embargo, los fariseos sí diezmaban, y diezmaban de todo. Pero el regaño no queda ahí. Y les dice Cristo: y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Recuerdan? Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde. Estas cosas no las tenían los fariseos. Y Cristo termina diciendo: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cristo lo pone en una balanza y dice: las dos cosas son importantes. No solamente es bueno lo que están haciendo, sino que era bueno hacerlo de un corazón que me ama a mí, un corazón que ama la justicia y la misericordia, porque estos fariseos saqueaban a las viudas. Era gente muy injusta. Cuando hablaban con Cristo y le preguntaban, era preguntas de hipocresía, era para acorcharlo, no para aprender del maestro. Y Cristo habla vehementemente en contra de ellos y les dice: hipócritas, porque ustedes son gente sin misericordia, ¿no? Ustedes son gente sin justicia. Si te preguntan a ti cuál es la meta del cristianismo, ojalá entre tus prioridades esté la palabra: el cristiano tiene que ser una persona justa, una persona que aborrezca un acto vandálico, pero también aborrezca a un policía matando a un ciudadano indefenso, poniéndole la rodilla en la cabeza. El cristiano tiene que condenar la justicia, porque el cristiano no toma parte ni con liberales, ni con conservadores en política, ni con republicanos, ni con demócratas, sino que el cristiano toma parte con la verdad. Donde está la verdad está el cristiano. Eso fue lo que Cristo nos enseñó. Y esa verdad que nos hace libres tiene que redundar en mejores cristianos. Espero que este quinto grupo, que ama el discipulado, que ama el drama, la doctrina, la doxología y el discipulado, sea tu grupo. Ojalá tú estés ahí en ese grupo. Las 4 Ds, que a mi amigo José Escobar le gustan tanto, 4 Ds que creo que las inventó el pastor Michael Horton, son 4 distintivos de un cristiano: drama, doctrina, doxología y discipulado. Drama: creo en las escrituras, creo en su testimonio. Doctrina: la interpreto a la luz de las mismas escrituras. Doxología: alabo al Señor. Miren lo que pasa con la doxología. En Lucas 24, cuando Cristo los regaña y les abre los ojos, literalmente, los apóstoles se dicen uno al otro, versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Eso es doxología. Tu corazón arde por dentro cuando tú lees la palabra de Dios. Cuando escuchas himnos, cuando escuchas cánticos espirituales, arde tu corazón. Doxología. Y el cuarto punto, discipulado. ¿Qué haces allá afuera? ¿Qué haces en tu casa? ¿Estás honrando a padre y madre? Padres, ¿están exasperando a sus hijos, comparándolos con otros niños para que ellos sean mejores? ¿Estás robándole a Jehová de sus ofrendas? ¿Estás siendo honesto? Si eres profesor, ¿estás retando a tu colegio para que no promuevan una agenda LGBT, por ejemplo? Abogado, ¿eres tramposo, eres corrupto porque tienes que proveer para tu familia y tu prioridad es el testimonio y tienes que ser buen padre, metiendo trampas y mintiéndole a tus clientes? Eso no es discipulado. Médico, estás diagnosticando a tus pacientes correctamente, no para quedar bien ante tu EPS o ante tu jefe. Puede haber malos cristianos en todas las esferas, pero también hay unas grandes oportunidades para ser un mejor cristiano en todas las esferas.
No todos los cristianos vamos a ser pastores. E incluso a los pastores les digo, estás preparando tu sermón. Estás siéndole fiel al Señor preparando la prédica, enseñando la palabra correctamente. O estás perdonando o estás pasando por alto ciertos temas para no ofender a cierta población de tu iglesia. Hay un sexto grupo, y con ese quiero terminar. Ese grupo que no le importa el drama ni la doctrina. Ese grupo que dice, yo alabo al Señor con los ojos cerrados y no me importa si entiendo las escrituras, eso de la teología es para los teólogos, para los locos. Yo alabo a mi Señor y me congrego con mi pastor. A esa persona le preguntaría, ¿crees en el Evangelio? Sí, entonces te pregunto, ¿qué es el Evangelio? En el momento que empieces a definirme el Evangelio, eso es doctrina. Y la verdad es que dudo que lo entiendas si nunca has estudiado las Escrituras. Es muy posible que estés adorando a un Dios falso si te enseñaron en tu iglesia que la letra mata y que la doctrina no sirve de nada. Recuerden lo que decía Cristo, era hacer una cosa, necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Te pregunto, hermano, ¿en cuál de las 4 Ds estás? Ojalá no estés en los dos extremos, de los que no creen en las Escrituras o de los que solamente se congregan y alaban, pero no estudian las Escrituras. Hay un gran peligro en congregarse sin conocer a Dios de la Biblia, porque de pronto estás adorando a un Dios falso. Así que esto más que un sermón es un llamado, mis hermanos, a que conserven en sus corazones la fidelidad de las Escrituras, que se esmeren. Hay grandes comentarios bíblicos. Perdonen por la cuña, pero hay una revista cristiana que está circulando que se llama 7 minutos de calvinismo. Existe un ministerio espectacular que Dios está levantando en Colombia que se llama City to City, en el cual se está integrando las Escrituras con la cultura. Así como lo oyen, la cultura. Dios creó culturas. El hombre es quien las corrompe. Hay un seminario bíblico en Cartagena también. Dios está levantando estrategias y herramientas para que tú alabes al Señor, pero a un Dios conocido, a sus atributos y todo lo bueno que Él es. Vamos a terminar orando, pero también dándole gracias a Dios, porque en Él todas las cosas son necesarias, que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, o sea, con doctrina, con doxología y con discipulado. Padre Celestial, te doy muchas gracias por la oportunidad que me has dado de predicar tu palabra nuevamente. Gracias por la invitación del Pastor José de la Iglesia Gracia Abundante, por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, te pido que nos bendigas, que llenes nuestro espíritu, que llenes nuestros corazones con tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Señor, enséñanos a amar tu palabra, pero también a amar al prójimo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.